Clase 5. Filosofía del arte 5. Educación emocional. Educación es el conjunto de comportamiento, convencimiento y modelos de convivencia ofrecidos por un docente apoderado o experto al necesitado, interesado o motivado a realizarse en dicha materia específica. La educación humana es el conjunto de atributos que desarrollan las facultades humanas. En este sentido, se deben conocer las facultades que se deben desarrollar. La naturaleza humana es libre, autónoma y responsable, además de ser emocional, intelectual y creativa. Consecuentemente, se deben comprender estas facultades para su completo desarrollo. La naturaleza humana es libre y la libertad obliga a su reconocimiento. Unos dicen que libertad es libre albedrío, es hacer lo que les da la gana, sin comprender que solo pueden hacer lo que les da la gana. Déjeme explicar esto. La naturaleza humana solo puede optar por lo que su conciencia determina válido. Supongo que estamos todos de acuerdo con esto. Hacer lo que da la gana es hacer lo que la conciencia dicta. Y en esa regla existen dos posibilidades. Una, que la conciencia sea consciente de la razón justa, en cuyo caso optará por lo que beneficia siempre a todo. O dos, que sea inocente o ignorante de la razón justa, en cuyo caso optará por lo que beneficia a algo en particular, pero no a la totalidad. De optar por lo que beneficia siempre a todo, esa persona será y estará libre de reclamos, acusaciones o rechazos, pero de optar por su propio beneficio o bienestar a costa de ignorar negligentemente el bien común, recibirá el común de los reclamos, acusaciones y rechazos. ¿Por qué? Porque libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. La independencia de las estigmatizaciones, del conocimiento indemostrable, de las creencias subjetivas, del convencimiento relativo a parcialidades, independencia del comportamiento violento, agresivo o defensivo, eso es libertad. El vínculo es incondicional. El máximo afecto no es del poder, ni de la inteligencia, ni de la riqueza económica. Es de la independencia. El independiente emocional afectivo no dependiente del otro y establece, o no depende del otro y establece una relación incondicional. El dependiente del otro hará todo lo que el independiente le pida. Y si este independiente no es correcto, se puede aprovechar del dependiente emocionalmente. La relación sana o saludable ha de ser libre entre dos personas independientes. La naturaleza humana es autónoma, dispone de la capacidad de conocer, comprender y explicar sus ideas, sus pensamientos, recuerdos y descubrimientos particulares. Esa capacidad de ser sensible ante la información contenida en el ambiente le permite analizar comparando, le permite intuir e idear posibilidades ante un determinado tema en estudio y establecer un criterio, una suma de conocimiento adquirido con el que evaluar y determinar sentencias. Dichas sentencias previas establecen una lógica proyectiva que hace posible reconocer sucesos a priori o a posteriori, siendo la especie capaz de pronosticar, o siendo la única especie capaz de pronosticar eventos o accidentes e invertir en dichos eventos o protegerse de posibles accidentes. Esto solamente lo tiene la naturaleza humana. El término autonomía es un compuesto griego. Auto significa uno mismo o por sí solo y nomo significa ley o norma. La naturaleza humana es una con la ley o para ser normada ha de ser una con la norma. El tema es ¿con qué norma? La autonomía fundamental o esencial del universo es sólo una: la regulación de la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico. Esa norma es un compuesto de 7 facultades: conectividad, dualidad complementaria, dominio sobre el centro, rechazo al desorden, proceso en 3 etapas, finalidades específicas y cumplimiento completo de cada una de esas finalidades en particular. Ser autónomo significa ser consciente de esta realidad contenida en la ordenanza que ordena el ordenamiento cósmico. La autonomía es una facultad humana desde que se nace. La naturaleza humana es responsable. Responsable es quien responde libre y voluntariamente al cumplimiento de un deber necesario. ¿Cuál es el máximo deber necesario? El máximo deber necesario para cada uno puede ser el que cada uno determine, puesto que cada uno es libre de optar, pero el máximo deber necesario para la naturaleza humana es solo uno, el que justifica su razón de ser, el deber de realizarse naturalmente humana.
¿no crees? Responsable es quien respeta la máxima necesidad válida para todo. Esa necesidad es la de ordenar y ordenarse en el ordenamiento de la totalidad del orden. Al individuo le cuesta salirse de su zona de confort y pensar en lo total, porque se le hace grande. El particularismo de las minorías lo absorbe en su dispersión y lo descentra del perímetro que determina su posición y facultades. Le cuesta reconocer que es el ambiente de la totalidad el contenedor de la información que almacena en su memoria, que es el ambiente el parámetro de la regulación que lo regula y que es el ambiente el máximo ejemplo del valor de plenitud que satisface su sensibilidad. Se olvida que es el ambiente el que lo alimenta, lo hidrata y permite su desarrollo natural. Responsable es quien responde libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber necesario. Las virtudes de la prudencia, templanza y firmeza hacen del hombre decente, sensato y disciplinado. La naturaleza humana es emocional, es sensible, además es cognoscitiva o inteligente y es también creativo-productiva, dispone de voluntad. ¿Qué es emoción? Este término o palabra proviene del latín emovere, que significa la estimulación del impulso que induce a obrar. Generalmente no se utiliza en este sentido, se utiliza más en el aspecto sentimental, en el intercambio de sentimientos o en la percepción de sensaciones. Emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. La emoción capta la necesidad de hidratarse cuando tiene sed, de cubrirse cuando siente frío, de huir cuando tiene miedo. Esa propiedad de captar necesidades es la facultad perteneciente a la emoción. La captación de necesidades realiza al humano sensible. Hay personas que captan aspectos necesarios importantes, inmediatos, y personas que captan aspectos importantes, universales o trascendentes. Se debe diferenciar entre el sensible y el sensiblero, o entre el sensible y el sentimental. El sensible capta necesidades. El sensiblero o sentimental es un afectado por las sensaciones o por sentimientos que los disfruta o padece en exceso. La emoción capta sensaciones. ¿Qué es la sensación? Sensación es una estimulación nerviosa derivada del exceso o de la carencia de lo adecuado. Cuando un cuerpo dispone de la alimentación adecuada, de la hidratación adecuada, de la respiración adecuada, de la seguridad adecuada, se siente bien. En otras palabras, no siente nada. Cuando un individuo siente sed es porque le falta hidratarse. Cuando siente ganas de huir es porque no tiene o no está seguro, no se siente seguro. Cuando transpira siente que el calor es excesivo. La sensación es la alteración nerviosa derivada del exceso o de la carencia de lo normal. ¿Y qué es el sentimiento? Sentimiento es el recuerdo almacenado en la memoria de una sensación disfrutada o padecida. Los sentimientos se intercambian entre dos que los comparten, pero no se pueden transmitir al que no dispone del recuerdo de la sensación que se comparte. Por ejemplo, mi hijo no comprende lo que se siente en la andropausia, ni yo puedo comprender o compartir la sensación del embarazo de mi mujer. La inteligencia permite reconocer juicios justos, así como la justicia del juicio. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Bajo esta calidad o bajo esta cualidad, la inteligencia es emocional, puesto que reconoce la necesidad del acto al mismo tiempo que establece la razón que lo justifica necesario. El intelecto es la capacidad humana que permite reconocer el juicio justo de la razón. Para llegar a determinar la justa razón, el intelecto hace uso del sistema de análisis comparativo entre lo racional y lo razonable, entre lo ajustado al criterio o lo ajustado a la conciencia original, entre lo que se ordena ajustado al criterio particular de individuo y lo que se ordena ajustado a la ordenanza del ordenamiento universal. En este proceso de recognición del máximo valor justo se desarrolla el máximo sentido concordante o sentido común. En la inteligencia intervienen varios factores, la conciencia original, consecuentemente con la protoconsciencia cósmica, es decir, en la inteligencia intervienen varios factores. Por un lado, la conciencia original del individuo, que es consecuente con la protoconsciencia cósmica, sumada a la conciencia adquirida del individuo, que es lo que guarda en la memoria, que operan desde la posición del juez y justicia o de constitución y tribunal ante cualquier evaluación. La duda o equivalente al fiscal y la credulidad equivalente al defensor van a analizar el significado.
Estos tres caracteres analizan en base al juicio del criterio del individuo, que es la suma de su conciencia original más su conciencia adquirida, y determinan la certeza o falsedad de la información recibida. Así funciona la inteligencia. Razón es el justificativo del por y del para del qué. Verdad es la razón que justifica la necesidad de la existencia del acto. La naturaleza humana dispone del intelecto o capacidad de reconocer y comprender el juicio justo de una realidad. Educación motivadora. La voluntad es la capacidad humana de cumplir el máximo deber válido para todo. En nuestro ambiente contemporáneo se observan presidentes insuficientes, inseguros, insatisfechos, ocupando el trono de la presidencia, de donde se deduce que cualquier persona califica capaz de controlarlo todo. Control y dominio son dos adjetivos distintos. Controlar es participar del proceso. Las barras de la carretera de caballos o las barras de la carretera controlan la dirección de los autos o caballos. Controlar es participar en la modificación de un proceso, por ejemplo, el controlador de vuelos. Dominio es empoderarse, es el ejercicio del piloto o del jinete sobre el caballo, el que domina y dirige el proceso. La voluntad se despierta en la expectación a disfrutar de un beneficio y junto con la firmeza, que es una virtud custodia, lo consigue. Si controla y domina el proceso necesario para conseguirlo, lógicamente. La voluntad existe interconectada con la inteligencia emocional. No son dos cosas aparte, son una trinidad interconectiva. Motiva aquello que se desea, aquello que interesa o aquello que beneficia. El valor de lo bueno, lo interesante o lo agradable estimula la voluntad por conseguirlo. Tras la voluntad existe siempre un determinado valor de satisfacción, seguridad o bienestar. La emoción, el intelecto y la voluntad humanas son de una dimensión universal trascendente, quizá podría decirse insuperable. No existe satisfacción que supere la sensación de plenitud, ni existe verdad o justicia que supere al juicio justo, ni mayor bienestar que el de haber cumplido con el máximo deber válido para todo. Luego, lo pleno, lo justo y lo completo son valores absolutos. Alumno, ¿sabrías diferenciar entre sentimiento, sensación y emoción? ¿Se pueden controlar las sensaciones o solo se controlan las reacciones a los sentidos? ¿Qué es la inteligencia? ¿Existe alguna diferencia entre lo racional y lo razonable? ¿Qué es lo que motiva a la voluntad? ¿Cuáles son las facultades humanas? Educación de la integridad. ¿Cuáles son los aspectos de que se compone la integridad humana? Facultad de ser libre, autónoma y responsable contiene en sí las capacidades sensibles, intelectivas y motivantes. Para poder desarrollar dichas capacidades, la naturaleza humana dispone de servidores custodios internos, como son las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, y de servidores custodios externos, como son el instinto de protección, de conservación y reproducción. Estos servidores custodios internos y externos son controlados por el celo, que es el termostato que alarma frente a los excesos o carencias. La naturaleza humana existe en el interior de un ambiente del cual participa y se nutre física y mentalmente. Para interactuar con el medio ambiente dispone de los 5 sentidos o aparato sensorial que, junto con el aparato sensitivo, mediante el sistema límbico, adquiere la información contenida en el mundo exterior y lo transforma en idea. El proceso de adquisición de ideas lo vamos a ir comprendiendo poco a poco a lo largo de las clases. Lo importante es comprender que la integridad de la identidad humana digna se deriva del establecimiento sensible afectivo máximo, del establecimiento cognoscitivo de la máxima razón y en el establecimiento del completo cumplimiento de la realización humana. La identidad humana es simple. La humanidad es una especie dotada de libertad, autonomía y responsabilidad con las máximas capacidades sensibles, cognitivas y productivas, compuesta por una conciencia original concordante con la protoconsciencia cósmica que le permite disfrutar de una memoria o almacén de sentimientos, convencimientos y experiencias que en su naturaleza, coincidente con la ordenanza de lo ordenado, lo disfruta y que en particular, si no concuerda con la ordenanza del ordenado, lo sufre. Es la única capaz de llorar o reír. Todo depende del acuerdo o error establecido. La dignidad humana se desprende del establecimiento de la integridad en su identidad. Cuando el individuo se establece satisfecho plenamente en lo emocional, es decir, en el establecimiento vincular afectivo filio-parental, fraterno-conyugal y parentofilial, que es el máximo establecimiento de satisfacción sensible capaz de establecer un individuo humano,
Cuando el individuo se reconoce la máxima razón justa de la naturaleza de la creación y de la naturaleza humana, cuando se cumple completamente en su razón de ser, adquiere la dignidad humana. El ser humano que crece, se reproduce y ejerce el control de sus servidores custodios adquiere la dignidad humana. Todo acto se debe a la razón que lo declara y justifica necesario. El deber del ser humano ha de ser descubierto por la inteligencia del individuo y cumplido por la voluntad que satisface a su razón de ser para sentirse realizado, seguro y satisfecho. Sin estos tres valores establecidos, el individuo no califica digno de su naturaleza humana. La justicia es la que declara al justo, no su abogado, ni tampoco la voluntad del sometido a la evaluación. La naturaleza de la creación es la que declara la creación del creado. No basta con decirse humano, hay que serlo para que la naturaleza de tu identidad íntegra califique digno al individuo que se establece normado en las normas de la naturaleza. Decir que se es humano porque se pretende a la especie humana o porque se pertenece a la especie humana no es lo suficiente como para sentirse y saberse realizado. Y tampoco es lo mismo. Yo me puedo decir humano, pero si no sé lo que es ser humano, no sé qué estoy diciendo. Estoy diciendo algo que no tiene sentido. Decir que se es humano porque se pertenece a la especie humana no es lo mismo que sentirse y saberse realizado humanamente. Los fundamentos de la naturaleza deben ser escuchados por el ambiente de las ideas o por el ámbito de las ideas. Los ojos no ven nada más que porciones. Los oídos solo escuchan porciones. Es el intelecto el que asocia los pormenores y deduce lo fundamental, lo que es en todo siempre o lo que es absoluto e inmutable. Educación de la integridad. ¿Cuáles son los fundamentos de la integridad que dignifican a la naturaleza humana? La especie humana es una dual trinitaria, dispone de una dualidad complementaria compuesta por la naturaleza directiva inherente interna, conciencia, y de la naturaleza directiva inherente externa o instinto. Conciencia e instinto son dos atributos custodios, protectores del afecto, conocimiento o convencimiento y bienestar, además de la unidad. El celo es el servidor custodio de ambas naturalezas endógena interna y exógena externa, que reside en la amígdala. Dispone de las virtudes o servidores custodios de la alternativa a elegir, es decir, tenemos prudencia, de las diferencias o los diferentes al orden, tenemos templanza, y del custodio de la finalidad pretendida o firmeza. Además de las facultades sensibles perceptuales, perceptibilidad, capacidad de captar lo necesario, eso es algo emocional. Además dispone de la facultad intelectiva de convencerse o comprender, además de conocer del intelecto humano, y dispone también de la facultad creativa o de libre voluntad estimulante, junto con los instintos de protección que alertan con la sensibilidad o con la ansiedad o con el conseguir y angustian con lo imposible de realizar, con aquella facultad que nos impide tener o disfrutar de la libertad. El instinto de conservación que nos alimenta, hidrata, ejercita y descansa, y el instinto de reproducción que nos sirve para perpetuar la especie. Además de disponer de las habilidades sensoriales que conectan la naturaleza directiva inherente de la conciencia con la naturaleza directiva inherente del ambiente físico. La sensibilidad es perceptual, el sentimentalismo es demostrativo. Se perciben sensaciones y se demuestra la alegría o la pena, la risa o el llanto, la ansiedad o la angustia. La demostración es sentimental, la percepción es captada. Sensibilidad y sentimentalismo. La perceptibilidad emocional es una cualidad contenida en la naturaleza directiva inherente de la conciencia, así como en cada una de las células de que se componen los cuerpos. Las células son especies vivas que disponen de perceptibilidad, selectividad y respuesta, y relacionan y disponen de poder, se reproducen. El cuerpo humano es un conjunto, un universo de células autónomas, sensibles e interconectadas en función del ordenamiento universal. La perceptibilidad del ambiente se basa en el valor que satisface. El valor es una constante universal compartido por todo tipo de células, animales, vegetales y minerales. La perceptibilidad recibe del ambiente la información en la corteza cerebral, en el tálamo, en forma de estimulación nerviosa proveniente de la interconectividad entre el tálamo y los sentidos. El tálamo transforma la estimulación nerviosa eléctrica en idea o en imagen consciente, que pasa al sistema nervioso mediante la colaboración de la amígdala y del
hipotálamo en el sistema límbico para su consecuente reacción o respuesta física. Al proceso perceptual del sistema límbico se le conoce como aspectos subconscientes porque generalmente son reacciones reflejas del cuerpo, por ejemplo, la transpiración ante el cansancio o ante la temperatura exageradamente alta. La perceptibilidad sensorial y la perceptibilidad sensitiva son aspectos distintos. La perceptibilidad sensitiva es curiosa por interesada en y motivada a, en forma consciente. Y la perceptibilidad sensorial es recogida por los instintos y la respuesta a esta percepción es automática o refleja, es subconsciente. La perceptibilidad sensitiva, emocional, intelectual o motivacional o sensorial de los sentidos es un tipo de perceptibilidad ligada con la cognición y con la estimulación. La conciencia percibe tamaños, dimensiones, colores, formas distintas, etcétera, etcétera. Y esas distancias o diferencias son reconocidas por la noción del prototipo en contenido o imagen que tenemos en el intelecto. El intelecto es la capacidad sensible del ser humano que permite reconocer el juicio justo de la razón, permite el convencimiento de la información y de los signos o significados. El intelecto evalúa, compara y discierne mediante la inteligencia, que es el tribunal necesario para emitir sentencias o razones justas. En la inteligencia se evalúa un conocimiento mediante la credulidad de la conciencia y la duda del inseguro. La inseguridad y la seguridad disciernen si asumen, aceptan o admiten verdadero el conocimiento en estudio. Y finalmente, el tribunal compuesto por la conciencia original, protoconsciencia cósmica y la conciencia adquirida, las sentencias previas almacenadas en la memoria del individuo determinan la veracidad o la falsedad del tema en estudio. Por eso es muy importante cuidarse de no admitir en la memoria fracasos o falsos conocimientos. La conciencia discierne de lo almacenado en la memoria lo que es ordenado en concordancia con el ordenamiento cósmico y lo que no es ordenado. En ocasiones lo que siempre se creía cierto y era convincente ante la argumentación razonable de un individuo o ante la evidencia observada en la naturaleza se pone en duda. Ese tipo de conocimiento incierto es el que impide el desarrollo de la sinceridad intelectual. Es importante escuchar y percibir más que emitir incontinentemente. ¿Cuáles son los valores absolutos y por qué? ¿Qué piensas que es la protoconciencia? Perceptibilidad es una palabra que repito en esta presentación. ¿Cómo entiendes la perceptibilidad? ¿Se pueden controlar las sensaciones o solo se controlan las reacciones a los sentidos? ¿El intelecto es un sistema o es una capacidad? ¿Cómo te aseguras de que lo que conoces o comprendes es cierto? ¿Era Jesús un perdedor por no ser económicamente independiente? ¿Crees que es importante pensar lo que se dice antes de decir lo que se piensa?